Vamos a iniciar. El tema de esta clase es trazado de una carretera. Y lo que vamos a hacer, el paso 1 de la clase de hoy es la selección de la ruta óptima. Que es lo que está ahí en ese párrafo. Entonces eso lo vamos anotando en el archivo de Word que vamos creando. Van a ejecutar su archivo de Excel. De la clase anterior. Y en ese archivo vamos a hacer la siguiente tabla, la que está en pantalla. Los datos ya los vamos a ir llenando de acuerdo a lo que les explique. Por ahora vamos a hacer la tabla. Si ya tiene la tabla, vamos a hacer lo siguiente. Primero y lo más importante, las rutas, cuando le demos clic sobre cualquier ruta, ella debe estar unida de inicio a fin. ¿Listo? Si de pronto no está, no hay ningún problema. Quiere decir que se creó con el comando línea, o sea que todo está segmentado como están viendo en pantalla. Para unir una línea o una polilínea deben existir dos condiciones. La primera, que cuando le demos en propiedades, las cotas, o sea, Z y Z, deben ser iguales. Digamos 0, el valor que ustedes quieran, pero iguales. De esa forma se asegura que las líneas sean coplanares, que estén en el mismo plano. Si tienen distintas cotas, no se van a poder unir. Entonces, lo primero es que la elevación da igual para todas las líneas. Lo segundo que puede ocurrir es lo siguiente, que de pronto las líneas, cuando las acerco mucho, no están unidas. En ese caso, ¿qué debo hacer? Selecciono las líneas y le doy clic al vértice y lo desplazo al vértice de la siguiente línea. Digamos que esas son las dos condiciones. Primera, que tengan la misma elevación, y segunda, que los vértices sean iguales o que coincidan. Existen las dos condiciones, lo único que debo hacer es seleccionar todas las líneas y digitar el comando unir. Si está en inglés, join. Unir enter o join enter. Y solo al darle enter, pues miren que ya queda todo unido. Entonces, al darle enter ya queda todo unido. Entonces, para que realicen el procedimiento, si de pronto alguien tiene ese inconveniente. Ahora, para la longitud, toco la línea, dependiendo de la que vaya a medir, toco la línea, me voy a propiedades y en la ventana de propiedades escribo o digito la longitud en la tabla de Excel. Entonces, lo único que debo tener en cuenta cuál es o qué cosa es, que la línea esté unida de inicio a fin, lo único. Si no está unida, pues hacen el procedimiento de unir polilínea. Les toca cada polilínea o cada ruta, se va a propiedades y mira la longitud. Después de mirar la longitud, la va a digitar en la columna longitud. Vamos a hacer lo de los cambios de pendiente. Pues para los cambios de pendiente tiene la siguiente condición. Lo voy a explicar en un dibujo nuevo para que no esté tan saturado lo que vaya a hacer. Tengo la siguiente ruta, la que está en pantalla. Como todos tenemos la misma cartografía, ¿qué puedo deducir? Que si la ruta la tracé siempre cortando las curvas de nivel hacia arriba, va a ser la misma pendiente, o sea, una pendiente positiva, ¿no es cierto? Si siempre corté las curvas de nivel hacia arriba, entonces la pendiente va a ser
positiva. Entonces me voy a acercar al inicio del tramo. ¿Qué es lo que les quiero decir? Como ven, inicié en este punto. ¿Cuál es la curva de nivel hacia arriba? Pues la que está aquí. ¿Cuál es la curva de nivel hacia arriba? La que está aquí, hacia arriba, la que está aquí y hacia arriba. Trae la principal. Como siempre estoy cortando hacia arriba, la pendiente va a ser, en este caso, 3% positivo, o sea, de ascenso. Pero no siempre hay que trazar las rutas así. Por ejemplo, si alguien no quiso cortar hacia arriba, sino que esta curva la cortó acá abajo, la siguiente acá abajo y la siguiente acá abajo, pues cuando hizo la ruta o la dibujó, se creó esa línea de color rojo que tiene una pendiente del 3%, pero negativa. De pronto hizo eso y llegó hasta aquí. ¿Y qué pasó? Se dio cuenta que no le servía de mucho porque ahí se acaba el plano y otra vez volvió a retomar cortando las curvas de nivel hacia arriba. Entonces seguiría esta, seguiría esta, seguiría esta y dibujó. Ahora, ¿qué ocurrió? Va a tener 3 cambios de pendiente. El primero, cuando inició, con 3%. El segundo, cuando bajó, con el 3%. Y el tercero, otra vez cuando retomó la pendiente, del 3%. Entonces, ¿cómo iría en la hoja de Excel? 3 cambios, o sea, delta de pendiente o cambios de pendiente igual a 3. En observaciones voy a escribir pendiente del 3, menos 3 y 3%, ¿listo? Por si alguien hizo eso. Si no lo hicieron, pues el cambio de pendiente solo sería 1 y ese sería el valor con el que se trazó la ruta. No los confunda de pronto las direcciones. Por ejemplo, aquí uno podría decir que a partir de este punto comenzó a bajar, ¿no es cierto? Pero eso es falso. ¿Por qué? Lo que está bajando es la dirección de la ruta, pero las cotas que estoy cortando, como ven, siempre son hacia arriba. ¿Listo? Entonces, que no los vaya a confundir los cambios de direcciones de la ruta. Por ejemplo, en este caso, la línea de color azul o la ruta de color azul siempre cortó hacia arriba, entonces sería cambios de pendiente 1 y el valor de la pendiente es 3%. Lo escribo en observaciones. De esa manera hago para todas las rutas que dibujaron. Entonces les repito, los cambios de pendiente, si no lo hicieron, sería 1 y el valor de la pendiente. Para el número de estructuras es la siguiente condición. Este es el dibujo que estoy explicando. Entonces, por ejemplo, como ven, la ruta de ese punto se está regresando, ¿no es cierto? A salir acá. ¿Qué pasa? Si vemos las curvas de nivel, voy a tratar de calcar una de color verde. En las curvas de nivel, ¿qué están haciendo? Están rodeando, ¿no es cierto? Entonces, alguien pudo haber dicho lo siguiente. Que hasta aquí llegaba con el corte de compás y buscaba la salida en la misma curva de nivel, o sea acá, y continuaba con el corte de compás. ¿Para qué? Para evitar dar toda esta vuelta. Al hacer eso, pues debió unir esto en línea recta, así como está aquí. Y esa línea de color rojo es una estructura, que puede ser un corte o un terraplén. ¿Qué me va a decir si es un corte o un terraplén? Las cotas de aquí. Esta cota pues viene siendo la misma, porque es la misma curva de nivel. La cota de entrada es igual a la cota de salida, porque si ven, estoy sobre la misma curva de nivel, la de color verde. Entonces, y la cota de este punto. Entonces, por ejemplo, si la cota de entrada y de salida es 10, y la cota del punto máximo por donde está pasando la línea es 50, ¿qué me quiere decir? Que eso es un corte, porque es una montaña. Y la línea de color rojo que está haciendo, cortando la montaña. Pero, si no fuera el caso, me lo voy a tachar aquí porque si borro, se borra todo. Ese no fuera el caso, sino que esta de aquí sería la cota de entrada y salida, sería la 50, y la de acá si fuera la 10, ¿qué estaría haciendo? Es un relleno, porque es una depresión
o lo que se llama una olla. Entonces, si fuera un relleno, en ese caso podría ser un puente o un viaducto. Si fuera un corte, podría ser un simple corte, un corte en terrazas, o si es un corte muy grande, podría ser un túnel. Digamos que existen esas tres condiciones. Si alguien hizo eso, entonces debería escribir que tiene, por ejemplo, en ese caso, una estructura y adicional debe medir la línea de color rojo para saber qué longitud tiene esa estructura. Y adicional a eso va a decir cuál es la altura de esa estructura. Entonces, por ejemplo, si es las cotas, las de color azul, la altura sería 40 metros, ¿no es cierto? Cota 50 menos cota 10, 40 metros. Y esa fuera la estructura, como están las cotas de color azul, debería escribir que esto es un posible terraplén con una longitud igual, tendría que medir esa polilínea, y con una altura igual a 40 metros. Eso es lo que debería anotar en observación. ¿Listo? Entonces, si alguien hizo eso, pues esa sería una estructura que creó. Si no lo hicieron, pues no tendrían estructuras y en la tabla de Excel iría número de estructuras 0, ¿no es cierto? Pero si de pronto alguien lo hizo, pues nació una estructura. El último paso va a ser definir la ruta óptima. ¿Cuál es la ruta óptima? Como les decía al inicio, es la que tiene menor longitud, menores cambios de pendiente y menor número de estructuras. En el ejemplo que está en pantalla, ¿cuál sería la ruta óptima? Sería la 1, ¿no es cierto? En este caso, como todas tienen 0 estructuras, entraría a ver la de menor longitud. ¿Listo? Y escribo al final. Entonces, por ejemplo, ruta óptima es la ruta número 1. ¿Listo? Selecciono la tabla, control C, en AutoCAD, control V. Acuérdense que todo lo estamos anotando en AutoCAD. La escalan, eso lo vimos en la clase anterior, escalan la tabla y ahí estaría. En mi caso, la ruta o la mejor ruta es la número 1, que es la ruta que tiene color negro. Como todo esto debe estar por capas, ¿qué debo hacer? Apagar las demás rutas. Sé que el azul ya no funciona, la apago. Y sé que la de color verde tampoco funciona, la apago. Estas líneas de tipo de terreno, pues también hay que apagarlas. Entonces, me voy a quedar ahora la línea o la ruta óptima y las curvas de nivel. ¿Listo? Como ya seleccionaron la ruta óptima, vamos al siguiente paso. El siguiente paso es el que está en pantalla, rectificación de la ruta óptima o... Pues miren, en este paso vamos a hacer lo siguiente. Para trazar una poligonal o rectificar o ajustar una poligonal existen tres opciones, que sería para una vía primaria, para una vía secundaria o para una vía terciaria. ¿Listo? Cada una tiene un criterio distinto. Por ejemplo, si tuviéramos una primaria, como está en pantalla, si alcanzan a ver, hay una línea punteada de color negro, esa es la ruta óptima en ese caso. Y la línea de color rojo es la poligonal planteada, es carretera primaria. ¿Qué condiciones tiene el trazado de esa poligonal? Primero, tenemos un número de curvas reducido. Para esta poligonal tengo 3 curvas. ¿Por qué con pocas curvas? ¿Por qué se aleja tanto de la línea de ceros? Como ven, se aleja. Tiene pocas curvas para garantizar entre tangencias grandes, que es una condición de una vía primaria. Entre mayor curvatura tenga, se reducen las entretangencias. ¿Listo? Como es una vía primaria, quiero garantizar
las mejores condiciones, entonces debo iniciar con entretangencias amplias. Otra condición, ven aquí, las deflexiones no son tan cerradas. ¿Por qué? Las vías primarias son vías de velocidades altas, ¿no es cierto? Y si tengo deflexiones cerradas, ¿qué podría pasar? Que un vehículo posiblemente se salga de la vía. Y tercera condición, como ven, por ejemplo en esta zona no me acerco a la línea de ceros. En esta zona tampoco me acerco a la línea de ceros. Y en esta zona tampoco me acerco a la línea de ceros. ¿Por qué sucede eso? Porque si yo quisiera ajustarme más a la línea de ceros, debería crear nuevas curvas. Como ven, crear una aquí, de pronto aquí, crear otra aquí y otra aquí. Esta creación de nuevas curvas me está diciendo que al crear esta curva aquí, se redujo la entretangencia que era toda esta, ¿en cuánto? En menos de 2 partes. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una curva horizontal. Entonces toda la entretangencia que tenía inicialmente, que es la de aquí, se redujo drásticamente solo por querer ajustarme a la línea de ceros. ¿Listo? Entonces digamos que el criterio para el trazado de la poligonal en una vía primaria es: no me voy a ajustar, o en otras palabras, no voy a calcar la ruta óptima, pero sí voy a tratar de mantenerme lo más cerca posible a la ruta óptima. Como ven, esta poligonal se acerca en lo más posible a la ruta óptima. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco es llegar y decir, bueno, como voy a hacer una primaria, voy a hacer una sola curva. Como la línea que está ahí de color rosado. ¿Qué pasaría si hago eso? Ahí realmente la ruta que tracé no me serviría de mucho. ¿Por qué? No me estoy ajustando a esa ruta. Y si no me estoy ajustando a esa ruta, van a aumentar los volúmenes de corte y de terraplén. Entonces, el primer criterio es una vía primaria. Entonces, el criterio de diseño es que la poligonal se acerque lo más posible a la línea de ceros, pero que no se ajuste a tal punto porque me va a reducir entre tangencias y va a tener mucha curvatura. Ahora miren el segundo caso. Es la misma línea de ceros, pero en este caso es una vía secundaria. ¿Qué condiciones vemos? Primero, que se aumentó la curvatura, como ven. Tenía 3 curvas y ahora tengo 5 curvas. ¿Qué quiere decir que tiene más curvatura? Posiblemente la vía vaya a ser un poco más larga comparada con la anterior. Pero si ven cuál es el criterio de diseño de una poligonal para una vía secundaria, miren que el ajuste es mucho mayor. Miren que las zonas que no se ajusta a la poligonal ahora son mínimas. ¿Listo? Pues para una vía secundaria, como los radios son más pequeños, eso me da pie a que cree más curvas, más PIs. Como tiene una velocidad menor que una vía primaria, también me da pie a que tenga entretangencias un poco menores, ¿no es cierto? Como tengo entretangencias menores, tengo espacio para ubicar mayor curvatura horizontal. Entonces ese sería el criterio de diseño de una vía secundaria. Entonces, resaltando, paso la poligonal, y la poligonal sí debe ajustarse a la ruta lo más posible. Entonces, debe ajustarse a la ruta lo más posible. Y por último, miren, tengo la misma ruta, pero en este caso tengo una vía terciaria. ¿Qué sucedió con la terciaria? Parece que fuera la misma, pero mire cuántas curvas se están creando. Entonces pasé a tener 3, a secundaria a tener 5. ¿Y ahora cuántas tengo? 8 curvas. Entonces, para una terciaria, el criterio de diseño sí es muy fácil. Debo ajustarme completamente a la ruta. Ahí sí ya no hay otras palabras. Tengo que ajustarme completamente a la ruta. Si la pudiera calcar, mucho mejor. Entonces, para una terciaria, si la pudiera calcar, sería mucho mejor.
les voy a explicar cómo podría ser la poligonal para la vía que estoy diseñando.